Bueno, pues vamos a empezar, si os parece ya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes y todos los que nos siguen online. Mi nombre es Gonzalo Iturmendi, secretario de AGERS, y me toca presentar este taller dentro del 33º Congreso de la Asociación Española de Gerencia, Riesgos y Seguros. Nos consta que hay bastantes personas ya conectadas online y muchas de ellas son pues, de América, de Latinoamérica concretamente. Voy a presentar a la mesa que está conmigo, mesa que va a tratar el tema del momento decisivo, lo más importante, lo más interesante, el momento crítico. No se oye. No se me oye bien. Ah, que no. Hay que hablar muy así. El micro es solo para... Micro es solo online. Bueno, pues voy a hablar más alto, si os parece. Vale. Sin micro va, ¿eh? Bien. Siniestro siempre es más potente que nada. Entonces tenemos que hablar alto. Tanto ponentes como yo, presentador. Presentador simplemente del taller A de gestión práctica de siniestros y determinadas coberturas de catástrofes naturales, continuidad de negocio, etcétera, etcétera. En la mesa no está, pero está aquí detrás de mí. Ah, estás aquí. Te pasaste, pero no sales. Vale. Ahí. Vale. Está José María Álvarez Cienfuegos de la firma TAC. También está conmigo Ignacio de Lorenzo, CEO de Advalora. También está Ignacio Gomar Alemani, responsable de seguros corporativos de Naturgy. Y finalmente está Iván Gómez Vela, de Head and Property, ingenieros y reclamaciones de Iberian Latam. Bien, pues ¿de qué vamos a hablar? De siniestros. Vuelvo a repetir, es el momento culminante donde el seguro se va a calibrar y se va a decir, bueno, está bien hecho, está mal hecho, no contemplamos tal o cual cuestión. Yo sin más os voy a dar la palabra. El primero de los intervinientes, según mi papeleta, mi escaleta, es precisamente José María Álvarez Cienfuegos. Con lo cual, te dejo mi sitio y adelante. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí. No están en la mesa, pero nos gustaría empezar, y así lo hhemos comentado, dándole las gracias a los brokers que participaron en la gestión del siniestro. Me voy a adelantar un poco, pero... Me voy a adelantar un poco, pero la línea de daños materiales de Naturgy está gestionada por dos brokers a la vez. En este caso son Willis y Mars. Y yo creo que el viaje que os vamos a contar ahora mismo sin ellos no hubiese sido posible de una forma muy significativa. Entonces, lo primero es darle las gracias al equipo de Willis y al equipo de Mars que participaron en el evento. No digo nombres para que nadie se me enfade, que sabéis que puede pasar. Entonces, vamos a empezar haciendo una breve introducción al mundo del CBI, de los siniestros del CBI. Simplemente deciros que es una extensión de la cobertura de pérdida de beneficios, que entiendo que todos conocéis, por la que el asegurado recibe una indemnización por un daño ocurrido en las instalaciones de un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, indicaros que hay una complejidad añadida a un siniestro normal, porque el asegurado debe confirmar que el daño se produce efectivamente y que existen los contratos necesarios entre las partes para tener derecho a la indemnización, ¿no? Entonces, podéis ver en el gráfico de en medio, donde está muy clara la información que tienen las aseguradoras de los terceros de primera, con una vinculación directa con el asegurado, pero puede darse que un siniestro de CBI en la segunda o tercera fila dentro de la cadena de proveedores del asegurado pues no tengan información, no sepan quiénes son y se genera sobre todo una opacidad de información y del riesgo para la aseguradora es muy relevante, que lo que hace es
aumentar la complejidad de los siniestros. Como os decía, queríamos trasladar un poco desde la visión de asegurador-reasegurador los puntos que vimos un poco más interesantes o relevantes en la gestión de este siniestro. Primero indicar pues, la estructura, como ha adelantado Nacho, del aseguramiento de esta póliza de daños más PB más CBI. Era una estructura con una cautiva de Naturgy y un cuadro de reaseguro detrás de la cautiva, pues, como decimos, muy atomizado. Habían varios mercados con 2 brokers, con lo cual esto requirió un liderazgo importante de las aseguradoras líderes en este caso en la gestión del siniestro. Cuando tenemos cuadros tan atomizados, mercados tan diferentes, siempre es importante. Desde el primer momento se organizaban market meetings y reuniones con todo el cuadro explicativas y esto entendemos que ayudó después a la gestión y que no hubiera problemas con ningún reasegurador del cuadro a la hora del cierre del siniestro. También nos encontramos que al haber un cuadro tan amplio, algunos de los aseguradores del cuadro estaban participando también en la póliza de daños de prepa, con lo cual ahí se detectó un posible conflicto de intereses que también se puso de manifiesto y se solventó y se comentó quién estaba en conflicto y qué implicaciones podía tener ese conflicto de intereses para los participantes. Otro punto también, aquí le hago spoiler un poco también a Ignacio, la incertidumbre porque justo antes de ocurrir el huracán, 2 o 3 semanas antes, estaba previsto que entrara en funcionamiento un tercer equipo o un equipo que mejoraba o incrementaba la producción o la venta que Naturgy iba a hacer de gas a prepa, lo cual generó que no tuviéramos un histórico o que no se tuviera un histórico de ventas que poder utilizar para referencia de las ventas, las pérdidas de ventas de gas que se habían producido realmente. Solo por añadir y por volver a poner de manifiesto la buena labor o los buenos equipos con los que trabajamos en los brokers, en la renovación que ocurre, sabéis que cuando se renueva un programa de las características del grupo Naturgy, se trabaja con 6 meses de antelación más o menos en elaborar toda la documentación que van a utilizar las aseguradoras para cotizar el riesgo, pues se había declarado correctamente los nuevos valores de generación y pérdida de beneficios asociada a esta entrada en vigor o esta entrada en operación de este nuevo activo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además en un mundo como en estas renovaciones ahora mismo tenemos inflación, actualización de valores, etcétera, 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 pues volver a resaltar lo fundamental que es tener, primero, brokers que conozcan el riesgo, brokers que conozcan la cuenta y aseguradoras que conozcan el riesgo y que conozcan la cuenta, como es nuestro caso. Simplemente por añadir que se declaró correctamente y en ningún caso hubo una problemática de discutir si el valor estaba bien declarado o no. No, era más por tener una estimación o unas proyecciones, sobre todo al principio, para establecer reservas en el siniestro. Para dotar unas reservas adecuadas no teníamos ese histórico y con lo cual complicó un poco la labor de los peritos en este caso. Lo que comentaba Nacho, la importancia de recalcar otra vez de actualización de sumas aseguradas en todas las renovaciones con esta inflación que tenemos desbocada. Lo importante que es, y volver a lanzar ese mensaje, yo creo que lo tenemos que en todos los foros que estemos se tiene que lanzar. Nadie quiere sustos después de infraseguros y demás. Entonces, la importancia de esta actualización. Tercer punto también, el siguiente punto. Justo ocurrió el siniestro con la renovación ya prácticamente cerrada. El siniestro fue en septiembre, la renovación era al poco y ya se venía trabajando la renovación desde hacía varios meses. Con lo cual esto influyó sobre todo en la renovación de la anualidad posterior. No, bueno, aquí si quieres... Sí, solo por abundar un poco en lo mismo, ¿no? Nosotros renovamos el programa de seguros el 1 de noviembre, esto ocurre en septiembre. Un siniestro de estas características no se conoce la pérdida hasta 8 meses después, en este caso fue más o menos ese fue el plazo. Por lo tanto, insistir otra vez, ¿no? Nosotros
en esta anualidad teníamos 2 aseguradoras líderes, Generali y Mapfre en este caso, que desde una visión de largo plazo y de trabajo en equipo asegurado-aseguradora permitieron renovar sin grandes sustos, ¿no? Tuvimos capacidad suficiente y entendemos que esto solo se consigue siendo muy transparentes, coordinándonos aseguradora, broker, asegurado y peritos en este caso, y despachos, para que la información fluya de una manera muy positiva, porque si no, con este tipo de eventos no se consigue cerrar un cuadro de reaseguro como el que tenemos, de más de 700 millones, si no se es muy transparente. Sí, esta incertidumbre que se generó se nos pide muchas veces a las áreas de siniestro de las compañías esa bola de cristal en las renovaciones, que es imposible, y se intenta dar, pues, con todos los profesionales y con el asegurado, la visión más realista que se tenga en ese momento, pero siempre puede haber variaciones de esas estimaciones, con lo cual pues, hay mecanismos en teoría para poder manejar esa incertidumbre que se genera justo antes de la renovación. Otro punto que vimos conflictivo también en la parte más pericial fue la determinación del periodo de indemnización. Es decir, no es un daño que sufre nuestro asegurado y sabemos cuánto tiempo va a tardar en reparar. Es un daño que sufre su cliente en unas líneas de distribución, y hubo también discusiones o análisis más profundos si la falta la falta de petición era por los daños en las líneas de distribución o era porque directamente los clientes finales de Prepa habían sufrido daños en sus instalaciones, tienen las fábricas paradas, con lo cual, aunque las líneas de distribución estuvieran disponibles, no había podido venderse electricidad porque no había nadie que la comprase. Entonces, la CBI contempla hasta Prepa, no contempla los clientes de Prepa. Con lo cual, este fue un punto también conflictivo a la hora de, o dificultoso a la hora de determinar cuál era el periodo de indemnización cuando acababa la reparación efectiva de las líneas de Prepa, y no tanto los consumidores finales, que pudieron tardar muchos más meses en tener disponibles sus instalaciones para recuperar la demanda. Sí. Bueno, aquí me adelanto. Bueno, primero, decir que Advalora no intervino en el siniestro, así que creo que es justo reconocer a los peritos que intervinieron en el siniestro de RTS, Luis y Juan, a Baker Tilly, que fue Andrew, y también por la parte del broker, porque bueno, ellos son los que hicieron el siniestro, ¿no? Pero sí, aquí ya en este punto que, bueno, en Puerto Rico en este proceso que está contando Iván, nosotros también lo vivimos, que estuvimos peritando allí, y Puerto Rico perdió población. El huracán hizo que bajase de 3.200.000 a más o menos 2,5 millones, 700.000 personas emigraron a Estados Unidos, tienen el pasaporte. Entonces, hay ahí como una pérdida de mercado, es decir, como la póliza, el periodo de indemnización, que habitualmente trabajamos en España, que es la póliza inglesa, que es que hasta que recuperen los resultados, pues ahí se mezcla con el cuándo recupera los resultados, si no va a haber tanta gente que pueda generar, que consuma, ¿no? que demande, porque si has perdido el 20% de la población de la isla, parece que no vas a llegar nunca a nivel previo, ¿no? Es un poco, me adelanto, Iván, porque creo que venía aquí a punto y creo que, bueno, esto no fue solo exclusivo de este siniestro, sino que nos ocurrió en todos los siniestros, en cadenas de supermercados, bueno, en general, porque al final nunca acababan de llegar al nivel previo del siniestro, porque el mercado no era ya el mismo, ¿eh? Pues, por supuesto. Aquí no está puesto, pero otro punto que nos enfrentamos, algo complejo, la duración del siniestro, más o menos hasta su resolución definitiva, duró unos 2 años, año y 10 meses. Entonces, por medio, cuando tienes duraciones importantes en resoluciones de siniestros complejos como este, se puede producir, y hubo también un cambio en el equipo que gestionaba en el día a día el siniestro por parte de Naturgy, no tanto en la gerencia y demás, sino el equipo técnico que lo estaba gestionando. Esto también pues, es complejo con el nuevo equipo volverse a poner al día de todos los puntos. Un punto no fue tan conflictivo al final, pero también se discutió al principio. Había un sublímite o un límite para CBI para clientes nominados, como era el caso de Prepa, un límite X, y después teníamos un límite para líneas de distribución. Pues hubo
una discusión al principio, análisis, sobre qué límite debería aplicar. El límite de CBI de cliente o el límite de líneas de distribución, porque el siniestro había sido para líneas de distribución. Como decía antes Nacho, la CBI cubre la PB, que es un rato asegurado, por daños que hubieran estado cubiertos de un proveedor o un cliente, por daños que hubieran estado cubiertos en tu póliza. Entonces, tú en tu póliza tenías un límite de X millones para líneas de distribución, con lo cual también hubo ese pequeño análisis al principio sobre qué límite debería prevalecer en la consideración del siniestro. Claro, en este tipo de eventos, desde un punto de vista asegurado, la gestión de la expectativa sobre la indemnización es muy relevante. Claro, no tiene nada que ver un límite con el otro y, por lo tanto, hay un trabajo interno severo de no generar expectativas que no tengan sentido y luego, sobre todo, ser capaces de explicar cuando hay un cambio, porque el primer informe pericial que tenemos, la indemnización se fija en una cantidad y en el segundo informe, 4 meses después, las partes acuerdan que aplica el de líneas eléctricas y se rebaja esa cantidad. Entonces es muy relevante esa gestión interna de expectativas en siniestros de este tipo, ¿no? Pero esa es la clave, ¿no? Al final tienes un siniestro y tienes dos partes que pueden, y al principio, cuanto más al principio lo hagas, si uno tiene una expectativa A y el otro tiene una expectativa B, cuanto más concilies al principio, porque si lo dejas que vaya, pues cuanto más tiempo pasa, más difícil va a volver a ser. Sí, pues, bueno, completamente de acuerdo, pero yo lo comentaba al principio, nosotros tenemos una cautiva. Naturgy financia su riesgo con aseguradoras, pero los primeros interesados en no trasladar nada al reaseguro somos nosotros. Entonces, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que está todo en línea, ¿no? Bueno, apuntar, ya lo hemos dicho antes, pero la importancia de contar con profesionales en estos siniestros complejos internacionales, profesionales de primer nivel, tanto a nivel de despachos de abogados, de peritos, de otros profesionales, de auditores de cuentas, casos de pérdidas de beneficios y demás. Eso es clave, tener interlocución en ambos países. En este caso, una parte importante de las discusiones o de las conversaciones se mantuvieron aquí en España, entonces un interlocutor en España era importante y sobre todo presencia local también es necesaria. Entonces, Y no lo vais a decir, pero y dentro de las aseguradoras, el hecho de que en este caso fuesen líderes Mapfre y Generali marca la diferencia de una forma muy significativa, muy significativa, y lo podemos decir por otros siniestros que hemos gestionado. El hecho de tener capacidad de decisión dentro de España, pues es muy relevante. Y para un asegurado como nosotros es diferencial. También a devolverle el guante. No va de eso. No, a ver, aquí también pues, la colaboración, que es lo que decíamos, que es el último punto, pero nos va a adelantar también. Pues, como la duración del siniestro fueron 2 años, también era importante para Naturgy en el cierre de uno de los ejercicios poder contar con un escrito por parte de los aseguradores sobre las estimaciones de siniestro y tal, que le permitieran presentar sus cuentas de resultado en ese ejercicio intermedio. Y además, pues toda esta colaboración que podamos ir teniendo, yo creo Claro. que se puede... Sí, a ver, yo creo que es muy relevante dentro de la estrategia del grupo Naturgy tener la cuenta de resultados con las menos sorpresas posibles, ¿no? Y los elementos de mitigación, uno de los elementos de mitigación que tenemos son los aseguradores, que son tan importantes, si me permitís, como los accionistas. Son inversores en nuestro riesgo. Por lo tanto, en este caso, las dos compañías líderes accedieron a realizar pagos a cuenta, accedieron a colaborar con los auditores del grupo para dar la certidumbre necesaria para que las cuentas de resultados del grupo trimestrales de aquel momento se reflejasen el derecho de cobro. Esto que parece tan obvio y que parece tan sencillo y que suena fácil, pues no lo es en absoluto, ¿no? Y con estos importes, ¿no? de siniestralidad. También
también el flujo de pagos aquí, echar un capote a los brokers, como decía antes Nacho, existiendo una cautiva, un cuadro tan atomizado a la hora de cuando se cerró el siniestro en acuerdo, poder gestionar todo el flujo de pagos de tanto de indemnizaciones como de honorarios y demás, con todo este cuadro cautiva por medio, pues lleva también una labor administrativa muy importante que es para remarcar, a lo mejor es la parte más oscura del siniestro, pero es remarcable que una vez ya se cierra un acuerdo, que podamos poner el broche con que el flujo de pago sea el adecuado y el rápido, y en esto también pues, los brokers ayudaron enormemente en que esto fuera así. Yo, el último punto, yo creo que también lo has adelantado tú, Nacho, antes, para el sector asegurador la CBI es una cobertura a ciegas, ya lo decimos ahí. Nosotros conocemos a nuestros clientes, sus sistemas, sus metodologías, sus planes de emergencia, de riesgo y demás, pero es más complejo conocer a los clientes y proveedores de nuestros clientes. Con lo cual, cuando se dan estas coberturas, ciertamente vas un poco a ciegas, porque esa capacidad de recuperación que puedan tener, en el caso de Puerto Rico, pues Prepa quebró con esto y necesitó el apoyo de Estados Unidos para poder recuperar sus líneas. Entonces, ahí vas un poco a ciegas, no sabes los estados de Prepa y demás, pues para el sector asegurado siempre es complejo esta cobertura. Pero bueno, yo, si os parece, pasamos ya... Sí. A mí, ¿no? Sí. No me reconozco, he sido capaz de permanecer callado Sí. Sorprendido. un rato, ¿verdad? A mí me toca compartir con vosotros, mientras nos arreglan esto, la labor un poco legal, ¿no?, que tuvimos en este siniestro, los análisis, la parte jurídica, en definitiva, ¿no? Ahí pone visión pericial, pero no, es la visión legal. La pericial llegará luego después. Entonces, la visión legal... Claro, cuando llega este siniestro, pues como describía Iván, son siniestros que no son muy habituales, son siniestros en los que hay que entender muy bien dónde se producen los daños, cuál es el negocio que tiene Naturgy en estas instalaciones, y como veremos es muy importante entender la estructura de los contratos de suministro que hay entre todas las partes involucradas en este negocio, ¿no? Entonces, lo primero, la parte que voy a abordar es básicamente la que fue la fundamental para nosotros, que fue analizar la cobertura de este siniestro bajo la póliza. Era una póliza complicada, era un programa mundial que estaba constituido pues, por un programa máster en España con varias pólizas y entre otras una póliza en Puerto Rico, ¿no? Entonces, dentro de esa gran póliza, lo primero que hay que hacer es tratar de identificar, después, insisto, de haber entendido las circunstancias del siniestro, cómo se produce la pérdida, entender el negocio que se está produciendo allí y cuál es la pérdida que ha acaecido, ir a la póliza y tratar de identificar dónde en la póliza eso puede tener encaje, ¿no? Y entonces, como venían comentando Iván y Nacho, el encaje de la cobertura lo encontrábamos en la cobertura de CBI. La cobertura de CBI, como también han explicado, es una cobertura adicional a la pérdida de beneficios, que como Iván ha mencionado, se cubren los beneficios que derivan de un daño material, pero no un daño material que ha sufrido el asegurado, sino que ha sufrido alguien con el que el asegurado comparte su negocio, ¿no? Bien que le suministra o bien que es un cliente al que le suministra. Entonces, concretamente, en la póliza aterrizamos en esta cláusula, que era una cobertura adicional a la sección de pérdida de beneficios, donde encontrábamos la definición de CBI y en particular esta, que es habitual, pero la cobertura de CBI era bastante más amplia, pero la que nos interesa en este siniestro era esta, ¿no? Como veis, lo que viene a decir es que cubre las pérdidas de beneficio y también los costes de explotación y gastos extraordinarios que sufra el asegurado como consecuencia de daños materiales que ha sufrido, en este caso, uno de sus clientes, siempre y cuando esos daños materiales, de haberse producido en las instalaciones del propio asegurado, habrían estado cubiertas bajo la sección A o sección 1, que es la que típicamente cubre los daños materiales, ¿vale? Entonces, yo creo que hasta ahora bien, ¿vale? Entonces, para continuar, sí. Entonces, para hacer esto muy paso a paso y para que seamos capaces de seguirlo, básicamente la cláusula que acabo de leer tenía dos condiciones o necesitaba de dos requisitos que se cumplieran para que la póliza se pudiera activar. Primero, que se hubiera producido un siniestro de daños materiales
en una instalación de un cliente del asegurado, ¿vale? Y que ese siniestro de daños en la instalación del asegurado hubiera tenido cobertura bajo la sección A de la póliza, ¿vale? Aquí, como nos ha explicado Iván, los daños materiales que se han producido son los daños materiales que se han producido en las redes de distribución eléctrica, que analizamos los contratos y la configuración del negocio y concluimos que efectivamente esas redes de distribución eran propiedad de Prepa, Prepa a su vez cliente de Naturgy, ¿vale? O sea, hasta ahora vamos siendo capaces de reconstruir un poco el siniestro. Con lo cual, podríamos decir que la primera condición, el primer requisito de la cláusula lo vimos satisfecho relativamente pronto, ¿vale? El mayor tomate desde el punto de vista legal vino en el segundo requisito, ¿vale? Que básicamente es que es necesario constatar la relación de causalidad que hay entre esos daños que se producen en las instalaciones de distribución de Prepa con la pérdida de beneficios que sufre Naturgy como suministrador de gas, ¿vale? Entonces, tiene que darse esa relación de causalidad para que la póliza pueda activarse. Evidentemente, y eso no dio lugar a ningún análisis porque era evidente, la pérdida de beneficios que sufrió Naturgy en su negocio derivaba de la falta de compra de gas de Prepa o de la menor compra de gas de Prepa, ¿vale? Esa era la pérdida de beneficios que sufría Naturgy. Sin embargo, lo que teníamos que analizar es si efectivamente esa menor compra de gas o esa interrupción de la compra de gas tenía causa-origen en esos daños de las líneas de distribución, que es lo que exigía la segunda condición de cobertura de la póliza, ¿vale? En definitiva, lo que teníamos que analizar, y ahora llegamos al siguiente paso, era si Prepa tenía derecho, bajo el contrato de suministro con Naturgy, a interrumpir el cumplimiento de su obligación de comprar gas y pagarlo al precio acordado, ¿vale? Eso era básicamente lo que teníamos que determinar. Si la conclusión a la que llegábamos es que Prepa efectivamente tenía un derecho de dejar de cumplir con su obligación de comprar ese precio, esa cantidad de gas a ese precio predeterminado, la póliza se activa y es la vocación con la que se transfiere el riesgo a esta póliza y la póliza pasa a sustituir a Prepa, de alguna manera, en el pago de esos ingresos y Naturgy queda indemne de este siniestro. Si por el contrario ese análisis hubiera resultado en que, oiga, mire usted, Prepa, perdóneme, pero analizando el contrato de suministro, llegamos a la conclusión de que no se encuentra en una causa justificada de no pagar, tome o no tome el gas, porque ahora veremos si, como decía Iván, era un contrato take or pay, y por tanto no es Mapfre y Generale y el cuadro de reaseguro quien tiene que cubrir la pérdida de Naturgy, sino que es Prepa quien debe seguir cumpliendo con su contrato y mantener indemne a Naturgy, ¿vale? O sea, de alguna manera, el mapa de riesgos que tiene aquí Naturgy es o me paga mi cliente o me paga mi aseguradora, con lo cual es una transferencia absolutamente eficaz, ¿no? del riesgo que tiene en este negocio en particular. Lo que devino muy relevante en este siniestro, como decía, fueron los análisis de los contratos. Esto fue muy amplio, pero lo vamos a concentrar en el análisis del contrato de suministro entre Naturgy y Prepa, ¿vale? Aquí, como rasgo característico de este siniestro, la confidencialidad. O sea, que estemos compartiendo esto con vosotros, no veis por debajo de la mesa, pero nos vamos golpeando en función de lo que se puede contar o no se puede contar, ¿vale? Y nos hemos golpeado mucho en preparar esto, porque no sobre todo no para coordinarnos, sino para asegurarnos de que no contamos cosas que no se pueden contar, porque es un negocio muy sensible, es un siniestro muy relevante, con muchas partes involucradas y, bueno, con el que hay que tener cuidado. Entonces, una de las cosas que han sido objeto de censura han sido algunas cláusulas del contrato que originariamente estaban aquí y que no vamos a ver, pues no podemos verlas. Como anécdota, yo recuerdo que nunca pudimos llevarnos documentación de los contratos al despacho. O sea, no, esto lo podemos contar, ¿no? Como anécdota es confidencial todo esto, pues esto no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, el nivel de confidencialidad era muy alto, ¿no? Y hacíamos revisiones en data rooms y tomábamos notas y volvíamos, ¿puedo volver? Que es que no entendí bien aquella cláusula, lo volvíamos a mirar. Y bueno, fue un proceso bastante interesante y único, ¿no? Entonces, básicamente, un contrato de suministro de gas de estas características es bastante complejo. Tiene un montón de derivadas, un montón de cláusulas conectadas, interrelacionadas entre sí, pero para hacer el cuento muy corto, como decía Iván, es un contrato de suministro take or pay, que es muy habitual en este tipo de contratos de suministro. ¿Qué quiere eso decir? Que el cliente de Naturgy
tiene establecido por contrato unas cantidades de compra X a un precio Y, ¿vale? Eso es bueno para el cliente y es bueno para Naturgy, porque el cliente consolida o contrata una tarifa plana de alguna manera y al mismo tiempo Naturgy tiene una garantía de ingresos que a todo el mundo le gusta cuando tiene un negocio, ¿no? Entonces, ese es una de las definiciones más características de este contrato take or pay. ¿Qué quiere esto decir? Que la obligación fundamental de Prepa en este contrato de suministro era recepcionar ese gas, ¿vale? En Costa Sur, como decía, como explicaba Iván, tenemos a Gas Naturgy suministrando el gas. Costa Sur, que es la instalación de generación eléctrica de Prepa, que con ese gas genera electricidad y desde Costa Sur directamente salen las líneas de distribución para distribuir esa electricidad a los clientes finales, que son las que se vieron dañadas por el terremoto. Entonces, la obligación principal o las prestaciones fundamentales del contrato de Prepa para con Naturgy eran recepcionar, ser capaz de recepcionar y pagar. Y pagar, tome ese gas en las cantidades predeterminadas o no lo tome, ¿vale? Entonces, la cuestión que debíamos analizar es si de alguna manera, como consecuencia de este incidente que hemos descrito, Prepa se veía disculpado de cumplir con estas dos obligaciones, ¿vale? Es evidente que Prepa, en su negocio de distribución eléctrica, como explicaba Iván, tenía una situación de fuerza mayor con sus clientes finales. No tiene distribución eléctrica, fruto de un huracán de las características que han descrito. Es evidente que está en una situación de fuerza mayor que le disculpa de su obligación de cumplimiento con esos consumidores finales. Pero la pregunta que surgía, que ahí es parte del spoiler que me ha hecho Iván, era si esa disculpa, esa capacidad de disculpar su cumplimiento se podía llevar también a su relación con Naturgy en la compra de gas, ¿vale? Y eso era básicamente lo que nosotros teníamos que analizar. A ver, para que no se me olvide nada de lo que os quería contar. Entonces, otra de las cosas que no podemos poner aquí es la cláusula del contrato de fuerza mayor, que estaba originariamente, pero ha sido objeto de censura correctamente, ¿eh? No, porque evidentemente son cosas privadas y confidenciales. Entonces, había una cláusula de confidencialidad, digo, de fuerza mayor. Como veis, estoy obsesionado con la confidencialidad. Estoy más pendiente de no decir lo que no debo decir que de contar lo que estoy contando. Entonces, bueno, había una cláusula de fuerza mayor y esa era una de las cláusulas del contrato que era especialmente relevante, ¿no? Entonces, entre los eventos que eran constitutivos de fuerza mayor estaba huracán, ¿vale? Específicamente mencionado como huracán. Pero no solo era eso, sino establecía una serie de eventos que eran constitutivos de fuerza mayor, pero al mismo tiempo esa cláusula lo que venía a decir es, oiga, en la medida en que estos eventos impidan, dificulten, afecten, entorpezcan, paralicen, interrumpan el negocio de alguna de las partes de este contrato, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Porque, claro, uno piensa, cuando estábamos en ese momento, ve uno la envergadura de los daños que sufrió Puerto Rico, vio que se quedó sin infraestructuras, veíamos que había buques que iban llevando agua potable, no tenían ni agua potable, o sea, cuestiones de primera necesidad, ayuda humanitaria y tal, y entonces automáticamente uno tiende a pensar que cómo no va a estar Prepa en relación a Naturgy en una situación de fuerza mayor, ¿no? Con semejante follón. Y entonces nosotros hacíamos el ejercicio de entre nosotros mismos, ¿no? Decir, oye, que no tenemos que fijarnos en si hay agua potable o no hay agua potable, si llegan alimentos o no llegan alimentos o cualquier otros bienes de primera necesidad, sino que lo que tenemos que analizar es si de alguna manera este acontecimiento ha impedido, ha dificultado, ha afectado en alguna manera la capacidad de Prepa de seguir recepcionando el gas y de pagar el dinero que tiene que pagar por contrato por ese gas. Porque recordemos que eran las dos obligaciones fundamentales, ¿vale? Y ese fue el análisis que nosotros fundamentalmente tuvimos que hacer, ¿no? Entonces, aquí, si me permitís, y por daros un poco de interacción, me gustaría preguntaros si vosotros creéis, con lo que os hemos contado, que si creéis que Prepa tenía una causa justificada de fuerza mayor y por tanto estaba disculpada de seguir comprando ese gas al precio que estaba acordado por el contrato y por tanto si debía activarse la cobertura de la póliza o si por el contrario no estaba en tal situación y lo que le correspondía a Naturgy era exigir a Prepa que siguiera cumpliendo con su contrato. Entonces yo no sé si hay alguien que quiere...
Perdona, Nacho, no. Bueno, ya, pero por ahí van los tiros, pero en realidad aquí la reflexión que surgía es, oiga, yo... Claro, aquí viene un tema muy importante que es que la electricidad no se puede almacenar, ¿vale? Entonces, oiga, el negocio que tengo es que yo suministro gas a Prepa, ese es mi negocio, suministrador de gas a Prepa. Y luego Prepa tiene un negocio que es de generación eléctrica y un negocio distinto que es el de distribución eléctrica, ¿vale? Entonces, la cuestión es, oiga, lo que a mí me importa en mi relación con Prepa y en mi contrato de suministro con Prepa de gas es su capacidad de recepcionar y generar electricidad o ahí acabo y entonces las consecuencias son unas de la pregunta que acabo de hacer o alternativamente debo ver y tener en cuenta la foto completa de su negocio que es la recepción de gas para generar electricidad para después distribuirla. ¿No teníamos que haberle preguntado a Nacho al principio? Pero no le preguntamos, habló. La principal pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué habría pasado en la hipótesis de que no se hubiera dañado la red eléctrica, pero sí todo lo demás? Bueno, ahora llegamos y eso tiene que ver con la parte pericial que es muy relevante. Entonces, aquí el análisis que hicimos fue precisamente eso. Si estuviéramos a la literalidad del contrato, nosotros, o sea, se podía decir, y estábamos todos de acuerdo, en que efectivamente el negocio que asegura Mapfre y Generali es el del suministro de gas para la generación eléctrica. ¿En Costasur ha pasado algo? En Costasur no ha pasado nada. ¿En las instalaciones de recepción de Costasur por las que Prepa recepciona el gas ha pasado algo? ¿Pueden seguir recepcionando ese gas, meterlo en el sistema productivo y generar electricidad? Perfectamente. ¿Cuál es el problema? Lo que dice Nacho, que solo tiene capacidad de evacuación y no tienes ni capacidad de evacuación ni capacidad de almacenamiento de esa energía. ¿Vale? ¿Perdón? No puedes generar si no hay consumo. Y yo quitaría la pregunta. Si este siniestro, digo, en la isla, no es fuerza mayor, ya no sé cuál es el... No, es que claro, es que esto es lo que surgía en las reuniones, que esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque esto cuando discutíamos estas cuestiones en las reuniones que teníamos para hablar de estas cosas, lo que surgía era eso. Y decían, oye, pues es que no hay ni agua, o sea, es que la gente no tiene comida y tal. Y nosotros reconducíamos el análisis a lo que interesaba el negocio del que estábamos hablando, ¿vale? Vale. Y porque técnicamente no se puede generar, porque técnicamente no se puede evacuar y porque técnicamente no se puede almacenar, como era lógico, la interpretación que se propuso al final fue la de, oiga, mire, efectivamente, o sea, nosotros estamos aquí, pero no podemos ignorar que el contrato de suministro que tenemos es un contrato de suministro de gas para la generación eléctrica, para a su vez distribuir esa electricidad por toda la isla, cosa que de una u otra manera venía referida en el contrato de suministro de Naturgy con Prepa. Aquí aparte también mencionar, en la póliza no se especificaba que Prepa era un cliente solo para generación eléctrica. Exactamente. O sea, se mencionaba que Prepa era el cliente, no distinguía entre su actividad de generación eléctrica y su distribución. Y la actividad de distribución. Y todo eso básicamente fue lo que llevó a que finalmente se consideró que se activara la póliza, ¿vale? En detrimento de la obligación de Prepa de seguir comprando y que sustituyera de alguna manera a Prepa en esa falta de ingresos que iba a tener Naturgy como consecuencia de este evento, ¿vale? Esa fue la conclusión, el final feliz del cuento, que es que, como introducía Gonzalo al principio, el seguro desempeñó la función que tenía previsto desempeñar, se activó la póliza y entró a cubrir en las cantidades y en las condiciones que estaban originalmente pactadas, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión más, ¿vale? Que es la de cuál es el alcance de la indemnización de la póliza, ¿vale? A la que ahora volveré, pero hay una cuestión anterior que yo no sé si vamos a comentar después, pero la dejo aquí ahora, que no vimos en este siniestro, ¿vale? Pero que yo me he encontrado en otros siniestros de energía, de CBI también, donde hay cadenas de suministro, donde es muy importante, ¿vale? Que haya o sea, que los contratos en la cadena de suministro sean back to back. ¿Qué quiere eso decir? Que sean contratos espejo, ¿vale?
¿Por qué? Porque no fue aquí el caso, pero para que no malinterpretemos las cosas, pero no fue aquí el caso. Imaginaros que Prepa invoca una situación de fuerza mayor a Naturgy. Naturgy, bajo su contrato, tiene que aceptar que está en una situación de fuerza mayor, pero Naturgy, a su vez, compra gas, ¿vale? O no hablemos de Naturgy, hablemos de otra empresa de energía, que es el caso, la experiencia que tengo, que os cuento. Esa otra empresa de energía, a su vez, tenía unos suministradores de gas, ¿vale? A los que les compraba gas, que en este caso, bueno, pues llegaban de la forma que ya no quiero dar más pistas, ¿vale? Y esos contratos que a su vez tenía con esos suministradores de gas, como también es habitual, eran take or pay. Con lo cual, Prepa está en medio, digo, Naturgy está en medio diciendo, oye, mi cliente me dice que no me va a seguir comprando, ¿vale? Y puede no comprarme, porque tiene una causa justificada de fuerza mayor. Pero yo tengo aquí a estos tíos a los que les tengo que seguir comprando, porque así lo dice el contrato, en las cantidades y los precios que tengo pactados con ellos. Con lo cual, me puedo ver en la tesitura de sufrir una pérdida de ingresos porque este no me paga y incurrir en unos costes cuyo retorno no voy a recibir, ¿vale? Entonces, ¿qué es muy importante? Es muy importante que esos contratos estén articulados back to back. Es decir, que, por ejemplo, la definición de fuerza mayor aquí sea igual que la que tenemos aquí, que las cláusulas de exoneración de responsabilidad sean las mismas aquí que las que tenemos aquí, y muy importante, otras muchas cosas más, pero muy importante que la ley aplicable a este contrato, ¿vale?, sea la misma ley aplicable a este otro contrato, porque pudiendo tener cláusulas equivalentes que me garantizan ese back to back, esa indemnidad, si tú a esto le aplicas un derecho distinto a este, ¿vale? Si a esto le aplicas el derecho americano, y derecho americano puede ser el derecho de Nueva York, pero a la interpretación de este contrato, que es igual a aquel, en lo relevante, le aplicas el derecho de Suiza, la conclusión de esa interpretación puede ser distinta. Y a pesar de que los contratos sean idénticos, el que está en medio se puede quedar expuesto a una pérdida porque la aplicación del derecho a uno u otro contrato son distintos, ¿vale? Entonces, ese back-to-back, ese contratación en espejo, no es solo relevante en cuanto a las cláusulas. Lo más relevante es que la ley aplicable sea la misma, ¿vale? De hecho, yo siempre digo que es la primera cláusula que hay que mirar de un contrato. O sea, hay que mirarla cuando tienes que analizar un contrato para ver qué ha surgido algo en torno a ese contrato, pero es la primera cláusula que hay que negociar cuando negocias un contrato. Es qué derecho va a aplicar y nos va a gobernar para todo lo que llevamos dando de tortas 3 meses para pactar. Porque puede cambiar mucho la película si a eso le ponemos al final el derecho alemán o el derecho americano. Y de hecho, en las operaciones, las cláusulas de ley aplicable y jurisdicción son las últimas que se pactan a las 3 de la mañana. Ya todo el mundo está contento con sus garantías, todo el mundo está contento con sus excepciones de responsabilidad, han hecho el negocio y ahí a las 3 de la mañana uno pregunta, ¿y esto a qué ley lo sometemos? Y como no le pongas un poco de interés a esa pregunta, el derecho que apliques a ese contrato te puede cambiar completamente la negociación de lo que llevas negociando pues 2 o 3 meses, ¿vale? Esa es un poco la lección o una cuestión adicional. Y ya termino, me estoy enrollando un montón, ¿no? En cuanto al alcance de la indemnización, efectivamente, que es otra parte del spoiler que ha hecho Iván, es poner el alcance de esa indemnización. ¿Hasta cuándo tengo que estar yo, asegurador, sustituyendo a Prepa en el pago de su prestación? Y entonces, ahí, lógicamente, surgía una gran cuestión porque, o sea, como decía Ignacio, Puerto Rico se había vaciado, no había demanda de electricidad. Quiere eso decir que Prepa podía no tener demasiada prisa en reparar porque no tenía a quién suministrar, pero sin embargo Naturgy tenía cierto interés en que aquello se reparara cuanto antes para volver a tener derecho a cobrar y activar ese contrato, ¿no? Entonces, ahí surgían muchas cuestiones que fueron fundamentalmente periciales que llevaron a una gran cuestión sobre cuál era el alcance de esa cobertura. Hasta que la demanda de esa electricidad del consumidor final fuera la misma que había antes del huracán, hasta que las redes estuvieran totalmente restituidas a la situación inmediatamente anterior al huracán, o alternativamente, hasta que las líneas tuvieran capacidad suficiente de evacuar la generación de electricidad suficiente de Costa Sur, porque eso a Naturgy le valía, para devolver a Prepa la capacidad de cumplir con su contrato. Y eso, lógicamente, pues fue muy relevante a la hora de acotar la horquilla de la indemnización. Y ahora... Ya no queda nada viene más que hablar. Bueno, a ver qué... Bueno, yo os iba a hablar un poco, vamos a redundar un poco algunas de las ideas que ellos han dicho, es inevitable, ¿no? No sé si puedes pasar, Chema. Pero sí que a mí me gustaría volver aquí antes del siniestro, ¿no? Yo creo que también en un gran siniestro de esto hay dos cosas claves
para que el siniestro vaya bien, ¿no? El siniestro al final es una situación de incertidumbre, ¿no? Al final el siniestro es cuando se prueba la póliza, ¿no? La póliza se compra al final un día, al final una póliza es una promesa de que si un día ocurre algo y eso viene en el contrato, pues el asegurado recibe una indemnización, ¿no? Estamos transfiriendo un riesgo, ¿no? Entonces, el producto no se prueba cuando se compra, se prueba cuando ocurre el siniestro, ¿no? Entonces, el siniestro generalmente sí genera una situación de incertidumbre, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho a minimizar esa incertidumbre que se trabaje antes del siniestro, por ejemplo, fijando los protocolos de siniestros, ¿no? Que el asegurado sepa quién va a ir allí al riesgo a peritar, cómo va a ser el flujo de comunicaciones, qué documentación me van a pedir, es decir, quién es mi cuadro, es decir, todas esas cosas que yo creo que se puede trabajar antes y ayuda mucho. Al final, si el asegurado le ocurre el siniestro, no sabe quién le va a nombrar, no sabe a quién tiene que comunicárselo y no sabe muy bien qué le va a pedir, pues eso yo creo que añade una incertidumbre ya de por sí al propio siniestro, ¿no? Entonces yo creo que en estos grandes siniestros y en estas grandes compañías, tener protocolos de siniestros donde yo cada vez creo que son más amplios. Yo llegué al sector asegurador en el 2004 y en el 2022 yo creo que se ha mejorado mucho en este aspecto y siempre creo que ayudará mucho, ¿no? Y la otra también que le hemos tocado de lateral, bueno, en estas grandes pólizas suele haber un panel de peritos nombrados, ¿no? Y estas pólizas que al final son programas que se negocian en Madrid, pero el siniestro ocurre en Puerto Rico, puede acabar con un asegurador en Londres. Es decir, tener un gabinete internacional que pueda conocer la distinta idiosincrasia, primero del mercado local, de cómo se trabaja, cómo es la figura del perito, cómo es el mercado eléctrico en Puerto Rico. Segundo, cómo se ha negociado el programa en Madrid, cómo se coloca ese programa y cómo se repercute. Tercero, cómo ese mercado posible de reaseguro, ¿no? Yo creo que ese papel del perito internacional, y aquí me reivindico, no solo yo, sino en el mercado hay muchas más firmas también que cumplen estos requisitos, yo creo que es fundamental, ¿no? Que a diferencia de trabajar igual con un perito que igual está localmente en Puerto Rico y no conoce todo lo que está detrás, ¿no? Yo creo que al final un programa de estos que trabajas en 3 o 4 países distintos, con 3 o 4 interlocutores, 3 o 4 brokers, con una compañía de directo, 3 o 4 aseguradores, si no está todo el mundo sincronizado o todo el mundo en la misma onda, pues al final se puede generar un problema y yo creo que aquí eso ha funcionado perfectamente y bueno, hemos hablado del papel de los brokers, yo en mi caso también he hablado de los peritos que han intervenido, del forensic y yo creo que todos se puede hablar de una buena gestión pericial, ¿no? Y entrando en el siniestro de CBI no deja de ser un siniestro de PB. Sí es verdad que a diferencia de un siniestro de PB que deriva de un daño material del asegurado, en ese el asegurado tiene 2 preocupaciones, ¿no? Tiene el daño y la PB. En un CBI casi solo tiene la segunda, la PB, ¿no? Digamos que es un siniestro que se genera porque o bien un proveedor suyo, o bien un cliente, o bien en el acceso de las instalaciones se ha producido un daño y a consecuencia de ellos pues tiene una pérdida consecuencial, ¿no? Pero el papel es el mismo. Yo creo que ¿cuál es el papel pericial en ese evento, ¿no? Lo primero, y más que ajustar el siniestro, yo creo que lo primero es minimizarlo, ¿no? Es decir, a diferencia de un siniestro de daños que he tenido una avería de maquinaria y la máquina está ahí ya estropeada o he tenido un incendio y la nave ya está abajo, donde casi ya poco podemos hacer, podemos delimitar el alcance del daño, ¿no? Con intentando pues hacer un salvamento o intentando hacer una recuperación, pero el daño ya está hecho. La pérdida de beneficios no, la pérdida de beneficios empieza ese día. Entonces sí podemos actuar mucho, ¿no? Es decir, digamos que el daño, si ya tenía una nave arriba que costaba 10 millones de dólares y se ha dañado el 70, pues ya tengo más o menos 7 millones de pérdidas. Pero la PB sí sabes que empieza ese día, pero aún no se ha desencadenado. Entonces sí podemos tener un margen de actuación importante para minimizar el siniestro, ¿no? Y yo creo que, bueno, el asegurado, más allá de que por cualquier legislación está obligado a minimizar sus consecuencias, yo creo que ahí tiene que contar muchas veces con el perito, que yo creo que le puede ayudar por su experiencia y buscar las medidas de que ese siniestro se minimice, ¿no? Y yo en este caso creo que el siniestro está, dime hasta dónde hablamos de confidencialidad, pero está súper bien minimizado, porque así como pudieron vender el gas en el mercado spot y el siniestro, pues desde el punto de vista económico, pues quedó bastante minimizado, ¿no? Y entonces yo creo que así es importante trabajar en esa minimización, para lo cual, si conoces la empresa, si además la empresa cuenta con un buen plan de contingencia,
pues yo creo que todo el mundo gana, ¿no? Es un win-to-win entre el asegurado y la aseguradora, ¿no? Y este quizá también es un punto que se puede trabajar muchas veces antes del siniestro, pues con la labor de ingeniería, con los departamentos que tienen las compañías de seguros, ¿no? Para trabajar e intentar, bueno, pues intentar minimizar esa pérdida máxima posible que puede ocurrir, ¿no? Y entrando en el ajuste de siniestros de CBI, en este caso no es un problema, pero porque ha sido claro, ha habido un huracán, el huracán ha sido de categoría 5, se han alcanzado 297 kilómetros por hora, entonces, es decir, no está en discusión la cobertura, pero sí que es verdad que en los siniestros de CBI sí que nos encontramos muchas veces problemas para delimitar la causa, ¿no? Es decir, porque lo que ha ocurrido no ha ocurrido en las instalaciones del asegurado, ha ocurrido en las instalaciones de un tercero. Y sin embargo la póliza nos remite, habitualmente nos dice que en estas garantías de CBI, el requisito que pide es que de haber ocurrido ese siniestro en las instalaciones del asegurado, este tendría cobertura por la póliza, por lo cual es fundamental estudiar la causa. Pero aquí viene la pregunta de cómo estudiamos la causa en la instalación de un proveedor o de un cliente. Es decir, podemos decir, la máquina se ha averiado, pero no sabemos si eso ha sido a consecuencia de un error de diseño, de un fallo de montaje, de un fallo operacional. Es decir, y eso al final acaba muchas veces siendo relevante para la cobertura del siniestro, porque tal y como está redactada la póliza, pues en función de las exclusiones o de las coberturas que pueda tener la póliza, le podría aplicar una u otra. Y si no tienes información, sí que es un problema en estos siniestros, no en este caso, porque el huracán era muy claro. Oye, si me permites, Ignacio, yo Sí. recuerdo un caso que tuvimos hace muchos años en un país de Latinoamérica por un siniestro de CBI también, por terremoto, ¿vale? En una instalación de un cliente de nuestro asegurado que sufrió un siniestro de terremoto donde se le pararon las turbinas y hubo un daño en turbinas y una pérdida de beneficios bastante importante, ¿vale? Entonces, un poco conectando con lo que dice Ignacio, tienes la dificultad de analizar la causa de ese siniestro. De entrada puedes creer que es suficiente analizar si la cobertura de terremoto la tendría tu asegurado en sus instalaciones para ver si vemos satisfecho o no el primer requisito, pero la realidad es que en ese caso particular, fijaros, se concluyó que el siniestro no se había producido por el terremoto. O sea, se había producido por el terremoto. El terremoto había desencadenado la secuencia de acontecimientos que terminó en el fallo de la turbina, que a su vez terminó en la interrupción del suministro, que a su vez terminó en la pérdida de beneficios de nuestro asegurado por CBI. Pero realmente cuando se analizó la causa de ese fallo de la turbina, se concluyó que había un error de diseño. Porque la turbina no era un terremoto de esos total, ¿no? Era un terremoto en un país donde hay terremotos y por tanto, una vez más, un terremoto de esas características aquí hubiera sido constitutivo de fuerza mayor y hubiera sido terremoto, pero allí no era constitutivo de fuerza mayor, era terremoto, pero la turbina falla por un error de diseño porque la turbina estaba prevista que soportara unas condiciones de trabajo como las que sufrió en el terremoto. Entonces, la conclusión es que era error de diseño. Entonces, dices, oiga, de analizar si mi asegurado hubiera tenido cobertura por terremoto a analizar si mi asegurado hubiera tenido cobertura por error de diseño es bien distinto. Y ahí se pone de manifiesto lo importante que es analizar la causa. Uno, si tiene o no cobertura, y dos, como en este caso era la situación, tenía cobertura, pero bajo dos secciones radicalmente distintas y con límites y franquicias radicalmente distintas, con lo cual el derecho a la indemnización era completamente distinta. Entonces es un ejemplo que, a pesar de que la causa no parezca importante porque es un terremoto, desde luego lo es, porque hay veces que es un terremoto, pero de manera subyacente hay algo ahí como causa definitiva y eficiente, ¿no? Esto es clave. En el caso del huracán es sencillo porque se ve que es un huracán, pero cuando tienes una avería de maquinaria o un incendio no tanto, pero tienes un siniestro de estos, es muy difícil también, y aquí hay que dar una lanza a favor del asegurado, es muy difícil que el asegurado pueda obtener información del tercero, porque el tercero, ¿qué le va a decir? Dame tu informe de causa del siniestro. Pues el tercero le dirá, pues no, pues le dirá, he tenido esto y ya está, y ya está. Pero esto es clave porque a veces esto se exige en el contrato, que es la póliza, pero a veces no se puede acabar verificando pericialmente, por mucho interés que tenga el asegurado, por mucho esfuerzo que haga pues todas las partes que tienen un siniestro, ¿no? Ni el broker. Has mencionado tú también lo del tema de minimización del siniestro. Cuando ocurren instalaciones de terceros, ojalá se pudiera pagar al tercero para que agilizara la reparación. Y eso es un problema, ¿no? La capacidad, a lo mejor el interés del tercero no es tanto agilizar esa reparación,
y dependerá otra vez del contrato que tenga y de las obligaciones que tenga ese contrato para obligarle a reparar, pero ojalá se pudiera pagar rápidamente y que el tercero reparase lo antes posible para minimizar tu CBI. Claro, es que no controlas el siniestro. Es decir, digamos que el asegurado sí ha tenido un siniestro porque le afecta a su cuenta de resultados, tiene unas consecuencias económicas, pero el siniestro no controlas. No tienes el siniestro de daños y por lo tanto no puedes investigar la causa, ni reparar el daño, ni hacer una actuación inmediata. Quizás puedes hacer... Ahí, por añadiros algo, también depende de la gestión del riesgo de cada asegurado. No es el caso de CBI ni CatNat, pero a nosotros nos ha pasado con algún transformador, que sabéis que las empresas que los fabrican están como están, que para minimizar un siniestro, para que no saltase el reaseguro, nosotros hemos ido y hemos comprado la materia prima necesaria para arreglar ese transformador, por ejemplo. Entonces sí que va a marcar la diferencia la gestión del asegurado para minimizar. Totalmente. Yo siempre digo que en un siniestro de pérdida de beneficios el asegurado es el gran aliado, porque el interés es mutuo, ¿no? Es decir, el asegurado no tiene ningún interés en tener un siniestro normalmente y lo que tiene es interés de atender a sus clientes, que al final es de lo que vive, ¿no? Entonces, para atender a sus clientes lo primero que tiene que hacer es recuperar cuanto antes su actividad. Entonces, es el primer gran aliado en un siniestro. Es decir, y es ahí donde debería ir de todos, lo que hablaba antes de la transparencia, de que todas las partes vayan en el mismo tren, pues de que se tomen esas medidas iniciales, que se pueden tomar muchas más de las que a veces pensamos, y se puede minimizar mucho, porque, repito, el BI no se ha producido, el daño está ahí, pero el BI hemos puesto el cronómetro a contar, pero podemos hacer mucho para que pare antes, ¿no? Bueno, en el periodo de indemnización contar lo que hablábamos, ¿no? Normalmente el tema de quizás la cláusula americana es más objetiva, decir, bueno, pues cuando acabe la reparación de los daños, ¿no? Aunque después tienen los extended period, pero la cláusula inglesa, pues entras en la nebulosa a decir hasta que se recuperen los resultados, ¿no? Y los resultados se pueden recuperar o bien porque ya recuperan las ventas de tus clientes o porque haya otras muchas circunstancias que afecten a ese negocio y que acaban siendo quizás una fuente de conflictos en los siniestros. No es este el caso, pero hablamos antes de la dificultad que ha habido en Puerto Rico, ¿no? De que al final tienes una isla, que eso ya limita bastante pues todo, las reparaciones y todo, porque al final todo tiene que venir a través del barco o el avión, que en este caso era barco fundamentalmente, y eso y si se te ha ido el 20 o el 30% de la población, pues igual no tienes la necesidad de recuperar todos tus activos a la misma velocidad que si tuvieses a todos los potenciales clientes allí, ¿no? Entonces, todas estas cosas juegan, tampoco están en manos del asegurado, porque estamos hablando de un tercero, y acaban alargando el periodo. Atizar también, hemos dicho antes que Prepa era una empresa estatal, entonces se pressuponía que habría información pública disponible que nos permitiría saber el avance de las reparaciones que iba haciendo en sus líneas. Esto no fue el caso. Recuerdo como anécdota que tuvimos que ir tirando incluso de tweets de Prepa diciendo, oye, llevamos ya a recuperar un 80%, pero no había información oficial que te permitiera saber la evolución que llevaba las reparaciones de sus líneas. Ese punto que tuvimos también conflictivo. Bueno, el siniestro, por decirlo además, complicó el siniestro la gestión, a diferencia de otros huracanes que hubo en Puerto Rico, como el George en el 98 y después hubo otro en el 87, no recuerdo el nombre. En aquel momento las autoridades de la isla dejaron entrar por al final la isla está dimensionada para lo que está, tiene las empresas de reparación que tiene los peritos que tiene y lo tiene para una situación normal de un mercado de 3 millones, pero un huracán no es un mercado normal, es una situación extraordinaria. Entonces, se habilitaron, digamos, temas de licencias temporales para dotarse de personal externo de otros países, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso nuestro, en Puerto Rico necesitas una licencia para trabajar, se buscó un convenio con otros países latinoamericanos para que el que tenía una licencia en Chile pudiese trabajar temporalmente en Puerto Rico. Esto no fue el caso del María, que en este caso Trump sí fue muy claro de que cualquier persona que fuese a trabajar allí requería de una visa de migración. Entonces, eso ralentizó muchísimo más las reparaciones, porque no permitió que viniesen peritos, no permitió que viniesen empresas de reparación, y entonces, al final, todo se tuvo que resolver con los recursos de allí o de Estados Unidos, y eso también ralentiza un poco los periodos de reparación, ¿no? Y entrando en la evaluación del siniestro, bueno, todo el mundo sabe que en un siniestro de PV, al final, para que se desencadene un siniestro de PV, bien sea a consecuencia de un daño material que te provoca un paro en tus instalaciones
o bien sea de una CBI, necesitas que se afecten tus resultados, ¿no? Y para que se afecten los resultados, o bien te disminuyen los ingresos o bien te aumentan los gastos. Si no, no hay siniestro, ¿no? Es la primera definición que viene en la póliza, ¿no? Entonces, al final, un perito lo que tiene que hacer es, cuando ajusta el siniestro, es ver cómo le ha afectado al asegurado a los ingresos y cómo le ha afectado a los gastos, ¿no? Por el lado de los ingresos, siempre es complicado, porque al final lo que tenemos que delimitar es qué hubiese vendido de no haber ocurrido el siniestro, que eso hay que poner el cascabel, y por diferencia de lo que he vendido mientras he tenido el siniestro, ¿no? Y las dos cosas son complicadas, porque que hubiese vendido no deja de ser una expectativa. Normalmente, en este caso, además, había un incremento de capacidad justo un mes o dos antes del huracán. Eso, un importante aumento de capacidad, lo cual, pues al final la expectativa de lo que se iba a hacer no era igual de lo que se venía haciendo, pero tampoco se había testado que se era capaz de hacer, ¿no? Y por el lado de las ventas reales, bueno, no ha sido este el caso, porque aquí al final tenías un solo cliente y este tal, pero sí ocurre muchas veces en los siniestros de CBI, que yo le dejo de vender a este cliente, pero le puedo vender a otro. Entonces, ahí entras a la discusión de si no hubiese ocurrido el siniestro, si a ese otro lo hubiese vendido. Es decir, ¿este sustituyó a este o hubiese sido, en el caso de no haber habido siniestro, Sí, Nacho. ¿Perdón? No vamos a hablar del siniestro. Pero no quiere decir que en este caso, bueno, siempre tienes, hombre, demanda en la isla es menor porque si se te va un porcentaje alto de la población, tienes menor demanda. Sí, inicialmente todo está cerrado hasta que se recupera. Pero yo creo que Ignacio se refiere a la capacidad de revender el gas. Sí, bueno, iba a las dos cosas. O sea, que decir, eso sería un riesgo de prepa, pero en el riesgo de Naturgy era la capacidad que tenían, o en este caso y en general los CBIs, la capacidad que tienes de maniobrar y mitigar esa pérdida, ¿no? En este caso, vendiendo el gas a lo mejor en otros mercados. Estaba hablando de otro... No, estaba hablando de otro siniestro. Estaba hablando general. No, por eso, de que en este caso no ocurre porque tienes un cliente, pero imaginar que tenéis un producto que, vale, se lo vendías al cliente A, pero ahora se lo empezaba a vender al cliente B. Y eso es una recuperación. Claro. Y la pregunta ahí después viene de si el cliente B iba a estar, si no hubiese ocurrido el siniestro, y está sustituyendo a A. Yeah. En este caso no, porque en este caso, bueno, sí le has vendido el gas a otros clientes y era muy claro, ¿no? Has dejado de vendérselo a Prepa y se lo has vendido a otros y además así se aplicó. Claro. Bueno, es menos pérdida de ventas, ¿no? Has recuperado ventas. Todas las pólizas siempre hablan de que si recuperas en otras instalaciones o de otros clientes se tendrá en cuenta la cuestión que preguntaba también es, en ausencia de siniestro, ¿qué gas hubiera vendido? No había demandas en la isla, pero el contrato Take or Pay contemplaba unas cifras que se tendrían que cumplir. Entonces no era tanto por la demanda tal, sino por el cumplir con el contrato. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros practicamos el largo plazo de una forma sincera, entonces no tiene sentido que dos empresas arrastren además a otras aseguradoras a indemnizar de una forma rápida, entre comillas, para la naturaleza del evento y que luego cambies de broker, cambies de aseguradora y eso no tiene sentido. Al menos no desde nuestro punto de vista, vaya. Al final es un mercado de confianza. Bueno, y por el lado de los extracostes, que a veces parece fácil, ¿no? Porque al final dices, pues le vendo a un tercero y se me genera un extracoste porque llevarle allí el producto pues puede generar unos costes, pero en los siniestros también suele ser un tema pericial controvertido porque no hay que pagar solo el incremento, hay que ver lo que también a consecuencia de no venderle al cliente por el que se desencadena la CBI, qué ahorros has tenido, ¿no? Entonces ahí siempre sí que se genera un estudio controvertido, ¿no? Porque al final lo que hay que pagar es ese incremento neto, ¿no? Es decir, si tenía 5 de gastos y ahora a consecuencia del siniestro han sido 6, pues la policía me debía de pagar ese 1 que se incrementa, ¿no?
pero igual el 1 viene de que se me ha subido 10 y he ahorrado 9, ¿no? Y finalmente la indemnización, que sí que es verdad que en estas pólizas yo creo que sí que el mercado quizás tiene un poco de recorrido, lo ha dicho Iván, al final a veces también las compañías son un poco ciegas aquí en la suscripción, pero sí que a veces yo he podido comprobar que los límites y sobre todo los periodos de indemnización son estándares del mercado e igual no obedecen a la realidad que tiene la empresa, ¿no? Y al final acaban diciéndole 3 meses y 2 millones, o 6 meses y 10, y con eso se agotó el día 15 y al final es porque la compañía se quiere acotar su riesgo, lo cual es bastante lógico, pero quizás yo creo que sí ahí hay un camino para que tanto los asegurados como los asegurados trabajen un poco pues para conocer toda la cadena de suministro que pueda tener el asegurado y estudie cómo le puede afectar un siniestro de un cliente o de un proveedor de tal forma que pueda cubrirse lo mejor, ¿no? O que pueda haber una mayor transferencia del riesgo, ¿no? Sí, pues en ese sentido se suele hacer distinción entre clientes nominados y no nominados a la hora de considerar los límites, porque los nominados siempre los puedes conocer un poquito más, los no nominados menos. Entonces, sí, entras en un mundo oscuro. Sí. Pero aún así sí, así como si el negocio propio sí que es más fácil de acotar, porque al final te buscas para el periodo de indemnización cuál puede ser tu siniestro más crítico, ¿no? Cuánto puedo tardar en reanudar la actividad y para la suma asegurada cuánto estoy vendiendo. Para el tercero sí que sí, aún sigue siendo un mundo que yo creo que quizás haya posibilidad de mejora. Y poco más, decir, encantado de vuestras preguntas. En este caso confirmar que el siniestro tuvo final feliz, se indemnizó adecuadamente, que hemos tenido alguna ponencia con Chema que no hemos podido acabar con final feliz. En este caso sí que fue final adecuado y feliz. Usamos el micro, si os parece, y así os escuchan online. Igual es cero. ¿Cómo? Si ocurre hoy el siniestro en la situación de mercado de hoy, igual es cero. Deberíamos analizarlo, sí. Porque si tienes un contrato que te marca los precios y al final no puedes vender a este cliente que vas acotado con un contrato y te vas al mercado spot y ahora tenemos el gas por las nubes, igual acabas debiendo dinero a la compañía. Le tienes que pagar a la aseguradora, ¿no? Es broma. ¿Sabes? Son negocios complejos como el de gas, el de electricidad. No sé si lo podéis decir, pero al final, ¿hasta cuánto se acotó el periodo de paralización? ¿Hasta el final de la construcción de las líneas o analizando la pérdida? No, fijamos hasta un tiempo razonable de finalización de reparación de las líneas. Sí. Pero decíamos, en negocios volátiles, como tenemos la electricidad y el gas, finalmente la parte de pérdida de beneficios es muy compleja de analizar. No, eso que tiene lógica con la vinculación con la póliza, pero claro, hay que tener en cuenta cuál es la pérdida y cuál es la que está cubierta. Exacto. No sé si online tiene ¿Alguna pregunta más? A ver, online, si hay alguna. ¿Hay alguna en el chat? Maribel. Bueno, vamos a verificar un momentito el chat por si hubiera alguna pregunta. Yo creo que no iban a el sonido, ¿no? Muy bien. Tienen que activar el sonido. Adiós. Bueno, parece que hay apreciaciones desde el punto de vista técnico-comunicativo, ¿no? Pero no preguntas propiamente dichas. Muy bien. No sé. A ver. No hay audio, el anfitrión está en mute, tiene que activar. Bueno, esto es para el equipo técnico. Pequeño tirón de oreja. Bueno, estos son los problemas que solucionamos sobre la marcha. Venga, pues la última pregunta y terminamos ya. Como es un tema de gas, Os habéis puesto de acuerdo y os habéis quitado las corbatas porque así ahorramos emisiones de CO2, ¿no? Hombre, claro. Sí. Efectivamente. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, José María, Ignacio, y también Iván por vuestra estupenda aportación. Muchas gracias a todos por su atención y confianza.
Y damos por terminado entonces este taller, sabiendo que a continuación tenemos un acto final que empieza a las 6 menos cuarto, que es de entrega de diplomas, algún que otro discurso y palabras emocionantes para alumnos que han sido de las 3 últimas ediciones del posgrado organizado por AGERS en colaboración con la Universidad de Barcelona, para todos aquellos que quieran quedarse. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.